Algo práctico hoy día de la reunión, o sea, como estamos empezando, vamos a hacer rutina. Algo breve sobre arresto circulatorio con hipotermia profunda en aneurisma de aorta torácica descendente y toracoabdominal. Tengo varios artículos, pero acá solo voy a presentar como Pero, una especie de resumen, un solo artículo de Coselli. ¿Se acuerdan, no, de la clase anterior que hicimos protección visceral en aneurisma de aorta toracoabdominal? ¿Se acuerdan, no? Sí, doc. ¿Seguro? ¿Cuál era la canulación? No entendí. La canulación que visceral. En tórax abdominal. Ah, sí, la canulación la torácica descendente. ¿O a qué se refiere? O la Ajá. canulación de los vasos. Sacábamos sangre O de hacía la, canulación en ilíacas también. sacábamos sangre de la aurícula izquierda, en vena pulmonar, a un rodillo, y de ahí devolvíamos a la aorta torácica descendente o a la femoral, ¿no es cierto? Ese Ujú. se conoce como bypass izquierdo, ¿no? O sea, al final sacabas de arteria, sacabas sangre oxigenada y devolvías sangre oxigenada, ¿cierto? Y ahí teníamos de la sangre que devolvía del rodillo, armábamos el lleno, que también iba para tronco celíaco y para la mesentérica. Y ya para protección visceral o renal era pues una solución cristaloide. Más o menos se acuerdan de eso. ¿Están todos ahí? Sí, doc. Sí, creo que sí se acuerdan. Porque de lo contrario, si no, podemos repetir una charla más para que queden claros. La idea de esta charla es que dominemos el tema, no tanto es llenar de letras, sino que esto llevará a la parte práctica. Si creen que es necesario, la próxima lo hacemos un repaso. Y la otra opción, o sea, ese era el estándar que hace Coselli, ¿no? O sea, saca sangre de la aurícula izquierda, la canulación la hace en la vena pulmonar izquierda y de ahí lleva al rodillo o la centrífuga que tenga sangre oxigenada, de ahí lo devuelve a la aorta torácica descendente o a la arteria femoral. Y esa cánula tenía su Y que sacaba sangre también para la mesentérica y el tronco celíaco. Más o menos ese era el bypass izquierdo. Pero también había otra forma, ¿no? Que la circulación parcial. Significa, así es una canulación femoral, arterial, una canulación venosa, femoral también. Pero para esto ya necesitabas pues un oxigenador, porque sacabas sangre venosa de la vena femoral, lo oxigenabas en el oxigenador y devolvías la sangre de la arteria. Entonces es una circulación parcial. Y la otra que también era el mismo del bypass izquierdo, ¿no? Como los injertos sacabas del axilar o de la misma aorta torácica descendente o lo que hicimos en el caso de un paciente, ¿cómo se llama? Paciente donde sacamos de branching del tronco cefálico, sacamos de ahí con una cánula y lo llevamos a la aorta abdominal. Al final sigue siendo un bypass izquierdo. Entonces tenemos dos opciones, el bypass izquierdo y la circulación extracorpórea parcial. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, doc. Entonces, acá ven una imagen, ¿no? Con esto quiero mostrarle, mira, esta es circulación parcial. Imagínate que esta es la máquina de circulación extracorpórea. Esta es la vena femoral. Entonces saca la sangre de la vena femoral
se le lleva a la máquina, oxigena y regresa. ¿Regresa hacia dónde? A la arteria femoral. Entonces, esta es la circulación parcial. Lo que pasa, para hacer un arresto circulatorio en aneurisma de aorta torácico-abdominal, necesitas esta canulación. O sea, necesitas este circuito. Mientras cuando solo hacemos una cirugía de aorta de tóraco abdominal, donde hacemos el clampaje secuencial, solo lo que hacemos es el bypass izquierdo, ¿no? Sacamos sangre de la aurícula izquierda, llevamos al rodillo o al centrífugo acá, y lo devolvíamos, ya sea en la aorta torácica descendente o en la arteria femoral. Entonces, el bypass izquierdo. Pero en este caso sí es circulación extracorpórea parcial. Canulación arterial y canulación venosa va a ser en las femorales. Entonces, teniendo esa idea más o menos, entonces la charla va a ser pocas diapositivas, ¿no? No es más de 10, 12 diapositivas. Entonces, algo práctico. Entonces, empezamos. Dice que el bypass cardiopulmonar con paro circulatorio hipotérmico profundo ha demostrado ser una técnica eficaz en el tratamiento de aorta ascendente, el arco aórtico, aorta torácica descendente y la tóraco-abdominal, lo que permite intervalos seguros de paro circulatorio. Como complemento para la protección del sistema nervioso central, está bien establecido. Se han empleado con menos frecuencia para proteger la médula espinal y la función renal, ¿no? Más básicamente es para la parte del sistema nervioso central. Entonces acá también necesitas saber, o por lo menos tener conceptos con respecto a la tolerancia de los órganos a la hipoxia, ¿no? O sea, la ausencia de perfusión. Entonces, el órgano más sensible es la corteza cerebral, mientras que la médula espinal puede superar en condiciones de hipotermia 40, 50 minutos de ausencia de perfusión. Entonces, un grupo de pacientes cuya anatomía y patología impidieron el pinzamiento de la aorta proximal o requirieron el reemplazo, ya sea parte o todo el arco aórtico torácico. Para ellos utilizaron prácticamente este arresto circulatorio con hipotermia profunda. O sea, estamos hablando en pacientes que tienen su aneurisma de aorta tóraco-abdominal y que no era posible clampar en la parte distal de la aorta o del arco aórtico o en la parte proximal de la aorta torácica, o, por ejemplo, súbitamente el paciente tiene un sangrado que es incontrolable e inmediatamente tienes que llevarle a arresto. Para esos casos más o menos se ha utilizado esta técnica, ¿no? Arresto circulatorio con hipotermia profunda en aneurisma de aorta tóraco-abdominal. Entonces acá vamos a tener las indicaciones. Dice, cuya anatomía y patología impidieron el pinzamiento de la aorta proximal. O sea, estamos hablando, proximal, estamos hablando del aneurisma tóraco-abdominal. Entonces, eso implica el arco aórtico distal o la aorta torácica descendente, ya sea por un tamaño excesivo o porque tenga placas o porque tenga trombos. Casi lo mismo también repite esto, lo puse, dice la ubicación, extensión y gravedad de la enfermedad aórtica impide el clampaje en el arco o la aorta torácica descendente próxima, que es el mismo del anterior, ¿no? Otro, que requirieron el reemplazo de todo o parte del arco aórtico. Entonces, puede que haya pacientes que tengan aneurisma de aorta tóraco-abdominal, que también tengan aneurisma del arco aórtico. Entonces, se necesita reemplazar todo el arco aórtico y hasta hacer de branching. Entonces, para ello también se necesita hacer un arco aórtico de arresto circulatorio con hipotermia profunda. La incapacidad de exponer el arco distal secundario a la fibrosis resultante de operaciones anteriores del arco o extensión proximal del aneurisma. Es decir, cuando el paciente tenga antecedente de cirugía y está adherido y no se puede despegar, entonces para ellos también se hace el arresto circulatorio. Y lo otro que les decía, ¿no? Imagínate que el paciente hace una hemorragia intraoperatoria catastrófica, que no te queda otra cosa que hacer para controlar el sangrado, hacer un arresto
circulatorio con hipotermia profunda. Aquí no sé dónde está, estaba buscando, que también yo vi, por ejemplo, pasé arresto circulatorio, el mismo hecho de ser un arco aórtico derecho, también tenía indicación de arresto circulatorio. Y no sé si se acuerdan del caso que lo operaron en Estados Unidos de un paciente que lo operó Coselli, tenía coartación y tenía aneurisma de aorta torácica descendente y era arco aórtico derecho. Entonces, viendo las imágenes, pues tú decías, ¿no? Pero ¿por qué no le ha hecho simplemente un clampaje proximal y clampaje distal y nos tomó, no? Pero se hizo un arresto. Entonces, traté de buscar información. Entonces, el hecho de ser arco aórtico derecho tiene mucha complejidad y el hecho de disecar también el riesgo de lesionar el hilio pulmonar, todo. Bueno, por experiencia, ¿no? Ellos le hicieron inmediatamente al paciente con un arresto circulatorio y el paciente salió muy bien de la cirugía. Pero más o menos estas indicaciones que les estoy dando ya uno debe tener mentalizado, ¿no? Al hacer un análisis torácico-abdominal, de que podemos estar ante estos escenarios y inmediatamente planificar para hacer un arresto circulatorio con hipotermia profunda. No es como la hipotermia que hacemos para cirugía de arco aórtico con perfusión cerebral anterógrada. Y es totalmente distinto. El paciente llega hasta por debajo de los 20 grados centígrados. Estamos hablando de 16, 18 grados. Entonces, esto justamente es un artículo de Coselli, donde dice ve arresto circulatorio hipotérmico, eficacia y seguridad en el tratamiento del aneurisma torácico-abdominal y aorta torácica descendente. Entonces, ¿la técnica qué es? ¿En qué consiste? Se colocan catéteres de monitorización, incluido un Swan-Ganz también le ponen al paciente, intubación de doble lumen y el monitoreo electroencefalograma. Entonces, más o menos cómo es la técnica quirúrgica, la incisión, ¿no? Es toracotomía posterolateral izquierda. Cuando hacemos en el cuarto o quinto espacio, es más o menos para poder llegar a la aorta torácica descendente. O sea, mucho tiene que ver el espacio donde ingresamos. Si yo estoy pensando hacer la cirugía en la aorta torácica descendente, debo entrar en el cuarto o quinto espacio. Y si yo quiero un poco más, o sea, en la parte tóraco-abdominal, para exponerme toda la parte tóraco-abdominal, entonces quinto o sexto. Y cuando hacemos el híbrido que hacemos nosotros, que solo queremos llegar al tronco celíaco y para abajo, entramos creo con en el séptimo espacio intercostal y sin problemas podemos llegar por encima del tronco celíaco. ¿No? Y al final se hace una incisión a través del ombligo. Esta es una especie combinada entre transperitoneal y retroperitoneal, ¿no? Se ingresa, la incisión se hace paralela a la línea media y cuando se abre peritoneo, prácticamente exponemos tanto la parte retro y como la parte abdominal, porque hemos tenido patologías que teníamos que exponer ambas ilíacas, reemplazar ambas ilíacas, ¿no? Entonces, en teoría, cuando habíamos leído, ¿no? Pues si era retroperitoneal o transperitoneal, entonces hacer retroperitoneal no podíamos llegar a la otra ilíaca y hacer transperitoneal no nos permitía llegar hacia arriba por encima de la aorta, la aorta visceral, ¿no? Entonces, pero cuando hicimos la cirugía del paciente mío es que se mezcló las dos incisiones, ¿no? Se hizo trans y retro y al final se reemplazó toda la aorta hasta el tronco celíaco y se reemplazó ambas ilíacas, las hipogástricas se reimplantaron, todo. Entonces, ya mira, la experiencia nos enseña más o menos en qué posición poner al paciente. Entonces, el paciente se da heparina, 4 miligramos por kilogramo. Aquí está, esta es la canulación. Venosa, una cánula venosa en la vena femoral. Dice con múltiples agujeros de 28 a 32 French a través de la vena femoral y se coloca a nivel de la aurícula derecha, guiado con ecografía transesofágica. El drenaje venoso asistido por vacío se utiliza y se logra flujos de 1.8 a 2.4 litros por minuto por metro cuadrado o 50 mililitros por kilogramo. Eso es con respecto a la canulación venosa. Y a la canulación arterial,
una cánula en la arteria femoral de 20 French o 22 French. En pacientes más jóvenes con aterosclerosis mínima, mientras que en pacientes mayores que tienen aterosclerosis severa o trombo intraluminal dentro o en parte de todo el aneurisma, se coloca una cánula angular de 22 French dentro de la aorta torácica descendente inferior, ¿no? O sea, sabemos que en el aneurisma, imagínate, hay bastante trombo, no vamos a poner la cánula porque vamos a embolizar. Entonces es mejor solo poner a la parte más próxima de la aorta torácica, ¿no? Descendente. Y también hay alternativas que incluyen, por ejemplo, cánula rencarótida común izquierda o arteria axilar izquierda, ya sea con canulación directa o se le pone un dacron de 8 milímetros. Entonces tenemos una canulación venosa y una canulación arterial. Pero ojo, tenemos que ventear el ventrículo izquierdo. Entonces tenemos una cánula angulada de 20 French o 22 French a través de la vena pulmonar inferior hacia la aurícula izquierda, utilizando una rama Y en la línea venosa. Es decir, en esta cánula venosa le vamos a conectar con una Y hacia el ven, o sea, para poder evacuar el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, más bien ya se pueden hacer una idea, ¿no? Hacer una canulación venosa a la vena femoral y es lo conectamos al ven para que saque la sangre de la aurícula izquierda y puede descomprimir el ventrículo izquierdo. Y la cánula arterial derecha va a ir en la femoral de no haber trombos en el saco aneurismático. De haber trombos, haber placas, mejor ir más próximo hacia la arteria, a la aorta torácica descendente. Y también podemos hacer como alternativa la carótida común izquierda o la arteria axilar izquierda. Entonces, después que ya hemos canulado, ya se tiene expuesto toda la aorta, ahora empezamos el enfriamiento con la circulación extracorpórea y ya hacemos el paro circulatorio. Dice, para protección adicional, o sea, la protección básicamente acá es la hipotermia, porque no vamos a hacer perfusión cerebral anterógrada. Usted sabe, ¿no? Protección cerebral es la hipotermia y la perfusión cerebral anterógrada. Entonces, para protección adicional también se administra metilprednisolona, tiopental sódico, lidocaína y un bloqueador dice un bloqueador de acción corta. Se debe tener cuidado durante la retracción del pulmón izquierdo para minimizar la manipulación y la lesión hemorrágica del parénquima, o sea, del pulmón izquierdo. Dice, en esta serie no hemos empleado cardioplegia, o sea, no va a haber cardioplegia ya sea ni anterógrada ni retrógrada. ¿Ya? Y dice, o sea, para la protección miocárdica, ni tampoco se ha hecho protección cerebral, ni anterógrada ni retrógrada. Entonces, prácticamente la protección del miocardio solo es por hipotermia. Entonces, ustedes saben, cuando hacemos, por ejemplo, parada circulatoria solo por hipotermia, el punto clave es, el ventrículo va a estar en fibrilación. La fibrilación, cuando el ventrículo no está distendido, no es perjudicial. La fibrilación con un ventrículo distendido, eso sí es catastrófico. Es catastrófico y mortal. Yo me acuerdo con un paciente, yo para ese entonces no entendía. Yo estaría, pues, ¿cuánto? ¿R1 habrá sido? O R2 habrá sido, no me acuerdo exactamente el probandico, pero un paciente. Y era un pseudoaneurisma de aorta torácica ascendente. Entonces, se hizo canulación periférica, arteria y vena femoral. Y el paciente, pues, tenía que enfriar y para abrir en arresto, ¿no? Ese era el plan. Pero nunca paraba el corazón, seguía bradicardia, bradicardia, bradicardia. Y ahí yo creo 2 horas y nunca paraba. Ya estábamos a 16 grados y no paraba el paciente. Su frecuencia era pues 40, 45. Se cuenta que íbamos 2 horas, ¿no? Entonces se abrió el esternón, se abrió muy bien, ya estaba evacuada, prácticamente en arresto. Empezó el doctor a poner su parche, el pseudoneurismo era gigante, puso su parche, todo, ¿no? Muy bien. Y ya regresa a bomba, dice, no, fue rápida la cirugía, no creo que haya sido más de 20, 30 minutos. Regresa a bomba, entra y nunca latió el ventrículo. Es que en ningún momento se nos, o por lo menos a mí, también no tenía noción ni tenía idea,
cuando se hace protección miocárdica de las formas que hay, uno que es con cardioplegia, el otro también se hace parada con fibrilación. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Pues nunca descomprimimos el ventrículo. Al no descomprimir el ventrículo del paciente ya entra en fibrilación y es más, ni siquiera nos preocupa pasar cardioplegia. Porque ya le dicen al paciente, no, hemos hecho la parada, la apertura en arresto, inmediatamente debes buscar el ventrículo izquierdo para ventearlo. Hay varias opciones para ventear, ¿no? Por ejemplo, la arteria pulmonar. No sé si han visto en varios pacientes que hemos operado, como era reoperado, y no podíamos ubicar la vena pulmonar, inmediatamente antes que se tiene el ventrículo, ponemos una cánula en la arteria pulmonar para poder ventear el ventrículo. Si no, se distiende, y distender el ventrículo es catastrófico. Entonces, ni pensamos en eso y ni pensamos, por ejemplo, pasarle cardioplegia para proteger el ventrículo. Entonces, el paciente, pues al final nunca latió el corazón y se murió. Entonces, estos conceptos uno ya debe ir aprendiendo y ir manejando para, más o menos, para que esté en la mente, para aplicar durante la cirugía, porque en el momento a veces de apuros, a veces te olvida o si no tienes idea, no vas a tener noción para poder hacer estas cosas. Entonces, en este paciente, en estas cirugías de aneurisma tóraco-abdominal que se va a hacer arresto, no vamos a hacer protección miocárdica con cardioplegia, ni tampoco vamos a hacer protección cerebral con perfusión cerebral anterola. O sea, no vamos a hacer eso. Solo va a ser hipotermia. Entonces, ahora, al paciente durante el enfriamiento va a estar con su VEN, porque durante el arresto, como ya está en arresto, el ventrículo va a estar vacío, entonces tenemos que clampar el VEN. Entonces el enfriamiento se lleva a cabo hasta que el electroencefalograma es isoeléctrico, ¿no? Y más o menos, ¿a qué temperatura se pone isoeléctrico? A 15 a 18 grados. Hay un silencio electrocerebral. Inmediatamente antes del paro circulatorio, la cabeza se empaqueta con bolsas de hielo molido, ¿no? Porque está picado. Entonces se pone hielo en la cabeza. El campo operatorio se inunda con CO2 para reducir el riesgo de embolia aérea cuando se abre el arco aórtico. Drenaje del líquido cefalorraquídeo con el riesgo de isquemia de la médula espinal se considera significativo y hay tiempo suficiente para implementar este complemento. Por lo general, no empleamos papaverina intratecal, monitoreo potencial de evocados somatosensorial o motor, enfriamiento selectivo de la médula espinal o papaverina intratecal de la médula espinal. No, o sea, no, en general no se utiliza esto. Con el inicio del paro circulatorio, el paciente se coloca en tren de Lembur y se clampa el ven de la aurícula izquierda, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Entonces ya sé que ya no hay retorno sanguíneo, prácticamente el volumen, toda la sangre está en el reservorio, entonces clampamos el ven porque ya pues va a estar, ya no hay retorno sanguíneo, entonces no va a haber distensión del ventrículo. Y cuando es posible, la aorta se clampa distal a la patología, ¿no? Y el flujo de la circulación distal, en este caso es más o menos, ¿no? Si supuestamente vamos a reemplazar la aorta torácica descendente, entonces todo el arco aórtico prácticamente ya está libre, o sea, no hay nada de sangre, no hay nada, está abierto. Pero podemos clampar, por ejemplo, por encima del tronco celíaco y darle un poco de flujo de 1 a 1.5 litros por minuto en la parte distal, digamos, por la parte visceral, ¿no? ¿Para qué? Para que más o menos esa sangre por retorno venoso venga a la aurícula derecha y puede movilizar lo que es todo aire, todo lo que es por el tronco vaqueocefálico. Entonces, tenemos una reparación proximal, es en la parte proximal del arco aórtico o torácica descendente proximal. Entonces, hay tres formas. Uno de los más simples, ¿no? Por ejemplo, es un aneurisma saccular, es como un pseudo. Entonces, inmediatamente se hace con parche, se reemplaza. Dice Dacro en caso de aneurismas saculares ateroscleróticos, mientras que en los micóticos se hace con homoinjerto. Entonces, en teoría, en arresto es rápido, ¿no? El segundo lugar es más o menos cuando se tiene que este aneurisma involucra el arco aórtico y se tiene que hacer todo el arco aórtico, se hace de branching, toda esa cosa, muy complejo. Y la que más comúnmente lo que se hace es simplemente hacer una anastomosis en forma biselada en el hemiarco, ¿no? La parte distal.
Entonces dice, para los pacientes en los que se prevé que la reconstrucción aórtica distal sea compleja, extensa o prolongada, me refiero que después de haber hecho la anastomosis en el arco aórtico, cerca de la subclavia izquierda, o sea, ya se le hizo la anastomosis en biselada. Y yo sé que tengo que reemplazar todo el aneurisma tóraco-abdominal, más reimplante de vasos viscerales, todo. Yo sé que eso va a ser una cirugía extensa y prolongada. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Acá está. Entonces imagínense que si yo ya he reemplazado aquí como, digamos, de esta forma o forma biselada, lo que sea, ¿no? En el resto lo anastomosado. Y ahora yo sé que toda esta parte me queda aún por hacer cirugía. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Un injerto de Dacron 8 en este tubo, ¿ya? Y eso lo conecto a la cánula arterial, mira, Y, pensando todo eso, yo lo armo Y la arterial, que va tanto a la arteria femoral, y una cánula que va a estar clampado hasta que le voy a conectar a esta. ¿Para qué? Para que después de hacer la anastomosis, yo ya empiezo a entrar en circulación extracorpórea. Empiezo a perfundir y ponte que el tiempo de arresto haya sido, pues, 20 minutos, hipotermia profunda, y ya empiezas a perfundir ya prácticamente todo el cerebro, todo el corazón, prácticamente todo. Entonces, para eso, entonces utilizamos pensando que la cirugía aún se va a prolongar. Pero ¿qué pasa si yo solo sé que este ánimo era rápido? Tal vez, entonces no es necesario. Pero como le vuelvo a decir, es un tórax abdominal que probablemente que vamos a necesitar este tipo de estrategia. Entonces, ¿dónde está? La chubilla fue del injerto aorta principal, inmediatamente distal a la anastomosis proximal para restablecer el flujo hacia el corazón y los vasos para que se falte después del enjuague de aire y de detritos, ¿no? Lo que más o menos les decía. Entonces dice, el enjuague, más o menos acá lo que se refiere es que hacer un clampaje, más o menos aquí, como acá lo voy a mostrar, se refiere al clampaje aquí, ¿no? Y dar un flujo a esta parte distal, ¿para qué? Para que a un 40% se da la circulación. Vamos a ver acá. Acá dice, luego se ocluye el injerto aórtico distal al injerto lateral de 8 milímetros y se avanza el flujo de entrada arterial hasta aproximadamente el 40% de la cantidad total calculada necesaria para la perfusión. O sea, entro normalmente a circulación extracorpórea y debo alcanzar el 40% de todo el flujo que el paciente necesita, ¿no? Para perfundir ya sea cerebro como también para perfundir corazón. ¿Qué más? Ya, y se inicia ya el recalentamiento utilizando la circulación proximal, lo que le decía, ¿no? Pero si el aneurisma tóraco-abdominal es extenso, como el Crawford tipo 2, y complejo, el recalentamiento se retrasa. Tenemos que esperar que por lo menos se reimplantan todos los vasos viscerales para empezar el recalentamiento. Dice, si la reconstrucción se limita a la aorta torácica descendente superior o media, o sea, solo arriba, se realiza una simple anastomosis distal de extremo a extremo. Los flujos distales se pueden restablecer temporalmente para el enjuague de aire y desechos antes de soltar el clamp y restaurar a niveles completos y recalentar aún más. Dice, el bypass cardiopulmonar solo se suspende cuando la temperatura nasofaringea alcanzaba los 36 a 36.5. O sea, no calentar más. En pacientes que requieran reparación y reconstrucción de aneurismas aórtico tóraco-abdominal más extensa, lo que le hablaba del Crawford tipo 2, en un periodo, o sea, del flujo de 40% que les mencioné, se mantiene entre 20 y 22 grados. Durante este periodo el injerto aórtico se utiliza para volver a unir las arterias intercostales, las viscerales, las renales, las lumbares. Entonces, a lo que me refiero es, empezamos con un flujo de 40% y ya va a ir calentando, pero tenemos que estar más o menos entre 20 y 22 grados, más o menos hasta tratar de reimplantar ya sea los ramos viscerales, los lumbares, todo lo que se puede hacer, ¿no? Y eso es lo que más o menos dice cuando es una cirugía del aneurisma tóraco-abdominal extenso. Entonces, en conclusión, el bypass cardiopulmonar con hipotermia profunda se ha utilizado con menos frecuencia. Los defensores han justificado beneficios que incluyeron disección circunferencial mínima de la aorta, eliminación completa de la necesidad de pinzamiento aórtico proximal, acceso al arco aórtico proximal e incluso a la aorta ascendente y un campo operativo sin sangre. Entonces, ¿qué significa?
el hecho de disecar una aorta, un aneurisma tóraco-abdominal, hay altísimo riesgo de lesionar esófago, vías respiratorias, porque es un saco pegado. O sea, ustedes han visto como cuando operamos un aneurisma aorta-abdominal, prácticamente todas las estructuras están pegadas alrededor, porque es como una zona inflamatoria. Entonces, el hecho ya de entrar en arresto hace que no vas a tener mucho área cruenta para disecar circunferencialmente, ¿no? A eso es lo que se refiere más o menos. La intención y el propósito de la hipotermia profunda ha sido proporcionar acceso a la aorta ascendente distal y el arco aórtico proximal, así como proporcionar protección al cerebro, la médula, los riñones y en menor medida las vísceras abdominales. Eso sería más en todo con respecto al aneurisma de aorta tóraco-abdominal, con arresto circulatorio y hipotermia.